Bueno, en esta cápsula voy a dedicarme a ver el resultado de todos los números, pues, o sea, ya pasamos por el balance, seguimos con el estado de resultado, estado de cambio de la posición financiera. Bueno, y les comentaba yo en cápsulas anteriores que existe lo que se llama la Superintendencia de Valores y Seguros, donde llegan los estados financieros de las sociedades abiertas que operan en Chile. Por lo tanto, ustedes si quieren introducirse más en este tema y de conocer y de hacer, pídenlo el balance de quien quiera. Adicionalmente, tienen un plus que estas empresas negocian en la bolsa, tienen acciones y resulta que ustedes pueden ir viendo la marcha de la empresa y comprar acciones. En este tema del mundo accionario existe toda una filosofía detrás de la teoría de portafolio, que es muy importante conocerla, los que quieren meterse en ese mundo. Hay autores extraordinarios que explican muy bien la posición que uno debe tener después de analizar. Sin embargo, no es el tema para otras cápsulas. Si ustedes me lo piden, lo voy a también realizar. Cómo se invierte en la bolsa, por qué se invierte en algunas acciones y no en otras, cómo es la mejor manera de invertir. A lo mejor una pasadita podría ser ahora, pero en lo general vamos a hacer una cápsula aparte. Bueno, siguiendo con los estados financieros, el análisis de ratio. Les comentaba yo en cápsulas anteriores que los ratios eran la división de un número por otro, y existe lo que se llama el análisis estático, un año, y el análisis dinámico, 2 o más años. Y en este caso del análisis dinámico estamos hablando de series de tiempo, ¿ya? Análisis de ratio como serie de tiempo. ¿En qué consiste esto? En observar el comportamiento a través del tiempo de la empresa. O sea, si yo tengo una venta de 10, el otro año tengo una de 15, el otro año tengo una de 20 y resulta que el próximo año tengo una de 2. ¿Qué pasó? La pregunta que todos se deben hacer, todos los que estudian se deben hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué son las cosas? ¿Por qué esa empresa bajó a 2 cuando venía como avión con una exponencial y bajó? Entonces uno mira los estados financieros. ¿Qué pasó? Hicieron malas inversiones, alguna máquina no anduvo y tuvieron que rechazar todos los pedidos, el tema se desprestigiaron por ABC, la variable exógena lo perjudicaron de tal manera hasta que tuvieron que cerrar un lapso de tiempo. Todas esas cosas uno las va visualizando. En este caso, el análisis de la serie de tiempo dice relación a que estos ratios pueden tener un comportamiento estable en el tiempo, con tendencias de crecimiento, o a la baja o inestable. Sin embargo, saltan algunos ratios que son más violentos que otros, por decir una palabra más violenta. O sea, saltan de 2 a 6, ya de 1 a 4. Entonces, cuando uno habla de una liquidez, está hablando de una liquidez de un 1,2, un 1,3, entonces estamos jugando con las centésimas o las décimas, y aquí uno salta. Y cuando saltan hay que tener una explicación para el tema, porque exacto. En general, lo que se busca es establecer si existe un cambio importante en el comportamiento. O sea, si mirado ese cambio es importante para el comportamiento, o qué pasó. En caso de que exista un cambio, encontrar la justificación a este, porque tiene que haber algo pasó, por lo cual no fuimos a la vez. En la parte transversal, el análisis de ratio en la parte transversal consiste en analizar un punto en el tiempo. Existen factores que afectan a toda la industria en general. Recordemos que la industria es el paquete financiero que asocia a todas las empresas de un mismo rubro, y a todas las empresas que lo conforman. Se comparan los principales ratios de la empresa con esta industria. O sea, si en la industria hay 100 participantes, la sumatoria de esos 100, el promedio, uno se compara con eso. Ahora ustedes entenderán que es difícil encontrarse con los estados financieros de toda la industria. Sin embargo, siempre tiene que haber un parámetro para que nosotros sepamos si estamos con un endeudamiento de 2 o de 4, estamos cerca o no cerca del rubro de la industria en la cual participamos.
Por lo tanto, se hacen índices, estas revistas especializadas hacen ratios financieros de la industria para que se puedan comparar las empresas, no con toda la industria, pero con la mayor cantidad de ellos. Al final se asume que los datos de la industria representan la práctica general del comportamiento que debería tener la empresa. Así que eso es lo que yo les puedo comentar del tema del análisis financiero. Y ahí ya metiéndonos en el tema, hablamos de el capital de trabajo, la liquidez, el TEAS, el endeudamiento, el rentabilidad y bueno, y un montón de características generales que tienen esta herramienta llamada ratio. Constituyen fundamentalmente el control financiero de la empresa. Consiste en los cocientes entre dos valores extraídos del balance de estado de resultados o de ambos estados. Busca facilitar la interpretación de estos estados financieros. ¿Ok? Entonces, para cada números, un estado financiero nos sirve, aunque igual algo nos da, pero es la sumatoria de estados financieros. Llámese liquidez, endeudamiento, solvencia, rentabilidad, endeudamiento, que nos dan la técnica en general de qué está pasando con la interpretación de mi balance, de mi estado financiero. Y por último, el análisis del ratio debe complementarse con otros estudios. Ya lo hemos visto, que dice, relaciona que uno tiene que explicar las cifras observadas, explicarlas, ya que cada razón entrega información parcial. Por eso les digo que hay que tener varios ratios para tomar una decisión. Y esos ratios se los voy a mostrar en cápsulas que vienen, cuáles son los más utilizados, porque ratios les decía yo que la división de un número por otro, que pueden existir muchos, ¿ya? Y entre estos ratios se forman relaciones lógicas que deben considerar aspectos como los componentes relacionados económicamente. O sea, yo cuando hablo de estructura de balance, básicamente hablo de que estamos haciendo comparación entre lo que es el corto plazo, menor o igual a un año, activo circulante, versus pasivo de corto plazo o pasivo circulante. Y por otro lado, estamos haciendo la relación de activo fijo con largo plazo y patrimonio. Cuando hablamos de largo plazo y patrimonio, estamos hablando de la parte fuerte de la empresa, donde están metidas las lucas y el endeudamiento o apalancamiento que existe en esa industria, en esa empresa que pertenece a la industria. Perdón. Funcionalmente relacionados, o sea, es decir, varían en forma conjunta. Si nosotros hacemos esta estructura de la empresa, tiene que haber una relación directamente proporcional entre activo circulante, pasivo corto plazo, activo fijo, largo plazo, patrimonio. ¿Ok? Donde el largo plazo más el patrimonio hacen los capitales permanentes de la empresa. Y por otro lado, los activos fijos, se compra maquinaria, material rodante, bienes raíces, básicamente para producir el giro y no para vender las máquinas y eso. Eso está para producir. Y en el tiempo, esa producción más el recurso humano que ya dijimos importante, más las decisiones políticas y estrategias que se toman, hacen que la empresa sea una empresa exitosa o no, si se dan las condiciones. Recordemos que hay un análisis que se llama análisis de sensibilidad, que yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos, básicamente que dice, relaciona que si todas las variables de mercado se manifiestan constante, la verdad que uno puede entregar un buen approach, análisis. Sin embargo, si esas variables cambian en el tiempo, mi análisis va a ser más arriba o más abajo si esta información es pésima para la empresa y hace que la empresa esté más mal. Si es positiva, hace que la empresa esté más bien. Ahora, cuando los gerentes nos piden a nosotros el análisis, uno hace este análisis estático. O sea, perdón, este análisis de sensibilidad.
donde pone lo mejor, lo peor y lo que nosotros coordinamos. Es lo que les puedo comentar de esta cápsula y quedamos pendientes de las que vienen. Muchas gracias.